Bueno, diga conmigo, la cultura del reino de Dios en mi casa. En mi casa. Yo, Andrés Díaz, me proyecto como un papá, como un esposo. Esa es mi proyección de vida. Quizás yo no te puedo hablar como papá el día de hoy, pero sí te puedo hablar como hijo. Llevo 26 años siendo hijo. Llevo 26 años viviendo en un hogar. Llevo 26 años en ese calor de hogar. Sé lo que es un hogar. Ay, Andrés, pero usted no tiene chinos todavía, ¿cómo hablar? No, no tengo, pero sí vivo en un hogar. En un hogar donde mis padres se determinaron que Jesús iba a ser y es el centro de nuestra casa, donde dependemos no del gobierno, no de un político, no de algo, de algún programa, dependemos de la presencia de Dios. Y hoy vamos a ver algunas formas o consejos de cómo proyectar nuestra familia para el reino de Dios. ¿Cómo proyectar para que nuestra casa se viva el reino de Dios? Ustedes como papás los admiro, como mamás los admiro. Todos los días determinarse en levantar su descendencia, su generación, pero debemos trabajar aún más y más. Hay una promesa que la encontramos en Hechos 16, dice esta promesa tan espectacular, 16:31, y dice: le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. ¿Tú y quién más? Todos los de nuestra casa. Pero ¿qué pasa? Listo, dice la palabra, cree. Pero muchas veces nos confundimos o creemos que creer es solo decirlo y ya. O, ay, fui a la reunión, escuché el versículo bonito y ya. Va a ocurrir en mi familia como arte de magia. Pues resulta que eso no es así, muchachos. Jóvenes que se proyectan conformar su hogar, niñas que se proyectan ser esposa de un solo marido, conformar su hogar. Debemos desde ya trabajar por esto. ¿Qué pasaría? Hoy les daba un ejemplo y era que ¿qué pasaría donde llamáramos al trabajo tipo 7 de la mañana antes de entrar y decirle: jefe, yo realmente creo en su empresa, yo realmente creo que la empresa está muy bien, muy bonita, muy bacana, pero jefe, yo hoy no voy a ir a trabajar. Yo creo que usted existe, jefe, yo creo que en su empresa está en la Cámara de Comercio, yo creo en su empresa, pero yo no voy a ir a trabajar. ¿Qué les diría su jefe? Es como en la universidad yo le dijera: profe, yo creo en su materia, pero es que ese trabajo no lo voy a hacer. Yo creo en su materia, pero es que ese parcial, uy, no, profe, yo no lo hago. Me da mucha pena. Yo creo en eso, en su materia, en lo que usted está enseñando, pero me da mucha pena, pero yo el parcial no se lo voy a presentar. No se puede. De igual forma lo vivimos en el reino. Listo, lo crees, pero ¿qué estamos haciendo en casa? La cultura de un país, de una nación, empieza ¿en dónde? En casa. No, es que el gobierno, mis hijos están así porque el gobierno y las FARC y esto y lo uno, lo otro, y esos grupos ilegales, y es que la gente del salón comunal y la gente de esto, del barrio, ya, no más. Esta nación depende, esta nación se forma desde nuestra casa. Nuestra cultura se afecta desde nuestra casa. Proyectamos a nuestros hijos, no dejemos que lo proyecte la universidad, ni los amigos, los tiene que proyectar ustedes como papás, ustedes allí en casa. Créelo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos lo creen? ¿Sí o no? ¿Qué estamos haciendo en casa, muchachos? Mírenme, por favor, no oren más. Algunos los veo orando, clamando así. Mírenme a mí, no oren más. Ahorita oramos. Yo sé que, digamos, que día vi la película del Capitán América, 2 horas y media. 2 horas y media y yo cabeceaba, yo, Dios mío. Pero mis amigos sí estaban así.
uy, no. Y desde que entraron hasta que salieron, uff. Entonces vamos a poner la misma actitud de cine. Vamos a estar muy, muy conectados, porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Realmente tenemos en nuestra casa el espacio del televisor para ver el partido. ¿Cuánto les gusta ver partidos? A mí, yo les soy sincero, a mí me gusta. Cuando juega el Real me gusta muchísimo. Mejor equipo del mundo. Me gusta ver los partidos. En nuestra casa tenemos el lugar de ver el partido. En nuestra casa tenemos el lugar de dormir. En nuestra casa tenemos el lugar de hacer nuestras necesidades. En nuestra casa tenemos el lugar de cocinar, el lugar de jugar, de tomarse el tecito, el cafecito. Tenemos un lugar para todo. Tenemos un lugar para orar como familia. Tenemos un lugar para como familia aprender más de su palabra. Tenemos un lugar en nuestra casa para trabajar en el gobierno espiritual de nuestra casa. ¿Será? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No nos quejemos más por lo que está afuera. Trabaja en lo que está adentro y proyecta esta nación desde tu casa. Proyecta a Colombia desde tu casa. La cultura de tus hijos, la cultura de esta nación empieza en casa. Proyectemos y tomemos la decisión de proyectar el reino de Dios desde nuestra casa. Desde nuestra casa. Vamos a ir a esto primero. Vimos la promesa y lo segundo es que debemos trabajar. Vamos a este primer punto que dice: debes trabajar en la presencia por esta promesa. Por esta promesa. Vuelve adicto a tus hijos a depender de Dios. Debemos trabajar, no solo creer, sino ir manos a la obra, desarrollar. Me impresionaba cuando veía este reality, tiene más capítulos, lo pueden buscar. ¿Cómo le enseñan a sus hijos a adorar a Dios desde su sala? Es que en la iglesia no le enseñan a los chinos a cantar, por eso es que no les gusta. No, un momento. Proyecta la vida de adoración de tus hijos allá en tu casa, en tu sala. Es que el líder de estos, de los chinos, no me lo ha formado. ¿Cuál es que no me lo ha formado? Como papás, ustedes los tienen que formar. Les tienen que enseñar a orar. Les tienen que enseñar a leer la palabra. Les tienen que enseñar a cantar. Ustedes los proyectan desde casa. Y eso es para lo que yo me estoy preparando. Lo he practicado con mi sobrino. Tengo un carácter con mi sobrino que cuando toca. Y le hablo muy, pero muy lindo. Me gusta. Pero Dios es un Dios de carácter. Es de amor, pero es de carácter. Nos ama tanto que nos disciplina. Bueno, eso, ¿no? Entonces, debemos formarlos, debemos trabajar. Segundo, dice: tú como autoridad debes buscar la presencia de Dios en todo tiempo. Vamos a ir a 2 de Samuel 21:1 y vamos a ver cómo David, hasta en los tiempos difíciles, en todo momento David buscaba la presencia de Dios. Pasa algo, vi una estadística, y es que la mayoría de iglesias cristianas y de iglesias están compuestas más en su mayoría por mujeres. Y resulta que Dios estableció como cabeza ¿a quién? Al hombre. Y no se trata de que tenemos un Dios machista, se trata de un orden, se trata del orden de Dios. Y resulta que, decía un pastor, ¿cómo es posible que las mujeres, no es que sea malo que las mujeres convoquen a sus familias, ganen a sus familias? Eso está muy bien, pero ¿qué está pasando con los hombres? Estamos dormidos. La pereza y el diablo ha querido atacar la cabeza al hombre. Por lo tanto, se revisan las estadísticas y las mujeres son las que más habitan en las iglesias. ¿Qué pasa, hombres? Pongámonos la 10 en la casa. Que seamos los que más oramos, que seamos los que nos levantemos. Con todo respeto, que las tengamos bien puestas para orar, para clamar por nuestra familia. Somos los hombres. O es que si viene una persona y irrespeta a tu hijo o irrespeta a tu esposo, usted no se va a parar en la raya. ¿Nos paramos en la raya?
Si alguien se mete con mi mamá, yo, hey, ¿qué pasa? No sé taekwondo ni karate ni nada, pero algo se hace. Y se para uno en la raya a defender los de uno, los nuestros. Bueno, espiritualmente estamos durmiendo más. ¿Qué está pasando? Le dedicamos tanto tiempo a ver partidos de fútbol y no oramos nada. ¿Qué está pasando, hombres? Tenemos que ponernos la 10 en la casa. Eres la cabeza. Tenemos que proyectar nuestra familia. Tenemos que ser los que más oramos. Tenemos que ser los que más nos arrodillamos. Tenemos que ser los que más leemos la palabra. Tenemos que ir adelante. Tenemos que llevar a nuestra familia a proyectarnos. No que tu esposa esté ahí, venga mi amor, por favor, oremos, venga, ahí ve. Yo a veces le digo, papá, venga, es que usted tiene una caja de Red Bull o algo guardado, que yo lo veo todas las mañanas clamando con mi mamá. Y clamando y llorando y llorando y llorando y llorando y ejerciendo su papel de cabeza, pero impresionante, que desde muy chiquito hasta grande lo he visto clamar a Dios por su casa, pero sin miedo. Sin miedo. Yo admiro demasiado a mis papás. Yo admiro demasiado a mi papá. Ay, no, que como predica, no, como ora, como vive dependiente de su presencia. Es un hombre de Dios que no se cansa de buscar su presencia en todo momento. El domingo oro, no, de lunes a lunes está ese hombre orando. La sala desde las 5 de la mañana se convierte en un lugar de adoración en mi casa. Coloca música y nos despierta. Pero se convierte en un lugar de adoración, de oración. ¿Qué pasa, hombres? Son buenos para mandar, pero para orar, ¿cómo estamos? Vamos a ponernos la 10. Es que yo trabajo y les doy de comer, pero también tienes que dar de comer espiritualmente. Tienes que formar a tus hijos. Tenemos que formar a nuestros hijos. Jóvenes, proyéctense para ponerse en la 10 en su casa, para ser cabeza, para clamar, para ser los que más oran en la casa, como cabezas de hogar. Hombres y mujeres y muchachos que se proyectan para ser papás. En todo tiempo, y dice Salmos, dice, miren lo que encontré, perdón, en 2 de Samuel 21:11, en 21:1 dice: durante el reinado de David hubo escasez de alimentos por 3 años. David oró al Señor y el Señor le contestó. En otras versiones dice: David buscó al Señor. David buscó, David fue, David escuchó, David estaba escuchando la voz de Dios, buscando la voz de Dios, consultando a Dios, parando oreja a Dios en todo tiempo. Ay, pero es que este está para comprar un carro, le ora a Dios a ver qué carro compra. Eso es lo que es tener a Jesús en cuenta en todo, en todo, en cada decisión. Ay, ¿por qué me salió esto mal? Le preguntó a Dios, le preguntaste a Jesús. Así es. Vamos a nuestro tercer punto, que dice: enséñales a tus generaciones a depender de la presencia. Y vamos a ir a Salmos 27:4. Salmos 27:4. Esto es muy bacano. Lo que el salmista nos expresa acá, lo que nos hace ver el salmista, es muy chévere. De verdad, espero que sean inspirados por la palabra, que hoy se determinen de ir a su casa y ser ejemplo. Que hoy se determinen, así sea por competencia, pero que seas el que más ores, el que más clamas a Dios. Dice Salmos: solo una cosa le pido al Señor, esto es lo que más quiero, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar el placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Estar en la casa del Señor. Algo que me enseñó muchísimo de lo que vi del reality es cómo expresan y cómo dicen que en cada país se gobierna ¿desde dónde? Desde una casa. Miren el concepto. Jesús hizo sus grandes obras, milagros, grandes predicaciones y revelaciones en casas.
¿Desde dónde se gobiernan los países? ¿Cómo se llama la casa de Colombia? Casa de Nariño. Argentina, Casa Rosada. USA, Casa White, Casa Blanca. Casa. Esta nación es gobernada, es proyectada desde tu casa. Ay, es que yo no soy político ni nada de eso. No. Estás proyectando tu país desde tu casa. Adictos a su presencia. Proyecta tu vida y disponte y ponte la meta en viciar, en volver adicto a sus generaciones a la presencia de Dios en todo tiempo. ¿Sí o no? ¿Cuántos son padres de generaciones aquí? Todos. Y por último, vamos a ir a Salmos 23:6. Salmos 23:6. En esta versión para todos dice: tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida, y estaré a la casa del Señor para quedarme allí para siempre. Y dice esta versión: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Algo que tenemos que enseñar, y este cuarto punto dice: enséñale a tus generaciones en dónde está el verdadero amor y fidelidad. Escuché de un sabio lo siguiente: que nosotros debemos permitir, y yo hablo desde mi proyección como padre a futuro, que lo voy a hacer, en nombre de Jesús me voy a casar, ya casi. Entonces decía lo siguiente, y lo he visto con mi sobrino, y les digo a ustedes que es bueno permitir que tus hijos sepan que en la vida en algún momento los van a engañar, que en algún momento en la vida se van a equivocar, que ellos se vean enfrentados a la dificultad, que se vean enfrentados a la presión, y para que aprendan a tomar decisiones. Si volvemos los hijos, todavía no tengo, pero estoy preparándome. Si volvemos dependientes de nuestros hijos, de nosotros, de que tomen las decisiones, que nosotros le tomemos las decisiones, más bien, que les hagamos todo, que no dejemos que ni los engañen ni les hagan nada. No, pero papito, yo hablo, pero yo hago esto, pero yo consigo esto, y no, yo lo hago. Usted tranquilo que yo llamo, usted tranquilo que yo llamo, usted tranquilo que yo hago esto. Si no permitimos que les pase nada, en algún momento de su vida, cuando les toque viajar para estudiar, cuando se encuentren solos, diga: ¿qué pasó? Esta no fue la vida que me presentaron. Todo estaba bien, mis papás tomaban las decisiones, a mí nadie me dijo que me iban a engañar. ¿Cómo así? ¿Eso existe? ¿El engaño existe? Y van a sufrir demasiado. Debes permitir que ellos se vean, que estén a la disposición de tomar decisiones, que estén a la disposición, que decirles: en algún momento te van a engañar, alguien te puede engañar, pero dejarles dicho lo siguiente y enseñarles lo siguiente: que el verdadero amor, que el que nunca los va a engañar de verdad, que el que se va a mantener fiel y firme siempre, es Jesús. Es nuestro Padre, que ese nunca los va a engañar, que ese siempre va a estar ahí a su lado. Enséñales lo que se van a enfrentar en la vida, pero enséñales sobre todo a depender de su presencia, a depender del verdadero amor. Decía un amigo de Bogotá, es un pastor enfocado en las finanzas, y decía: tienes que enseñarle a tus hijos la vida financiera desde ya. No esperes a que tengas 30 para allá cuando se vaya a vivir y que no sepa ni cuánto vale, ni qué vale una leche o cómo hacer mercado. Enséñales, utiliza estrategias, da muchas estrategias. Una estrategia que da es: deja que tu hijo sea el gerente del mercado, y dale una lista y dale el dinero. Y bueno, en este momento en el supermercado yo agarro el carrito y tú te vas a encargar de hacer el mercado. Con el dinero que está tienen que alcanzar. Tú haces la proyección y todo.
De esa forma ellos empiezan a hacer una práctica, a ejercitar ese músculo financiero desde pequeños para saber cómo hacer un mercado, saber que hay un presupuesto para hacer un mercado, saber que hay una administración, existe una administración detrás de un hogar, existe una gestión. Decía, déjalos que paguen los recibos, mándalos para que ellos sepan que las cosas cuestan, que todo cuesta. Tienes que proyectar a tus hijos en el reino de Dios, en el orden de Dios. ¿Lo creen conmigo? ¿Lo creen conmigo? Dios es fiel y yo sé que ustedes lo pueden lograr, pero pónganse las pilas, hay que trabajar. No se trata de venir a un culto un domingo y ya. Se trata de un trabajo diario, de todos los días, todos los días, todos los días. ¿Cada cuánto te estás alimentando, papá y mamá, de la palabra? No puede ser que solamente el domingo. No puede ser que en el único momento que leas un versículo sea un domingo. No puede ser. Tu casa está en peligro si no te alimentas de él. Está en mucho peligro. Estás al borde. No puede ser. David se alimentaba de Dios. Y cuando David fue a entregarle un recado a sus hermanos, se encontró que los hermanos están así. No, es que ¿qué pasa? ¿Cuál es el miedo? No, es que Goliat dice esto, Goliat está diciendo esto, nos está insultando así. Y vivían todos los días escuchando la voz de Goliat, y escuchando la voz de Goliat, y escuchando la voz de Goliat. Ya sabían de memoria qué decía Goliat. ¿Qué pasaba? Que todos los días se alimentaban de la voz de Goliat. Pero ¿qué hacía David? Allá con sus ovejas se alimentaba de la voz de Dios. De la voz de Dios. Muchachos y muchachas, no se trata del domingo solamente. Se trata de todos los días. Se trata del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, del domingo. De todos los días. Se trata de todos los días. Si quieres ir en conquista con tu familia, con tus generaciones, tienes que escuchar la voz de Dios todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Hoy domingo escuchaste la voz de Dios por medio de su palabra, claro. ¿Cuál voz estás escuchando mañana? Porque si mañana lunes no lo escuchas en absoluto, martes peor, miércoles ni decir. Debemos escucharlo todos los días, la voz de Dios, y dejar de escuchar menos la voz de Goliat. Muchas veces ese Goliat, a noticias, a novelas, algunos monólogos que quizás no hacen nada, no se enriquecen. Y ahorita no hay excusa. No, es que estoy ocupado. Ahorita no hay excusa. Con internet, con los teléfonos que tenemos ahora, que podemos escuchar una conferencia. Yo a veces escucho la Biblia en audio. Estoy haciendo algo y la escucho en audio, pero todo el tiempo puedes escucharlo en cualquier lugar. Aliméntate de la voz de Dios. ¿Para qué escuchar más a Goliat? Por favor, papás y mamás, pónganse la 10 y a trabajar por su casa. Apláudele fuerte a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque desde ella podemos proyectar nuestra familia, podemos proyectar nuestro hogar, nuestra descendencia, nuestras generaciones. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús y damos gracias a ti por tu palabra, esa palabra que hace vida en nuestra vida. Gracias, Jesús.